Muy, pero muy buenos días, chicos. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a empezar con un tema nuevo que se llama integrales. Para poder entender bien integrales, primero tenemos que saber hacer algo antes, que es encontrar las funciones primitivas, ¿sí? ¿Y qué es la primitiva? La función primitiva es lo que podríamos llamar la inversa de la derivada. Si yo tengo una función cualquiera y la derivo, supongamos que mi función es 3x al cuadrado más 5x menos 1 y la derivaba esta, me quedaba 3 por 2, 6, bajaba el exponente, acuérdense que lo que hacía era bajar el exponente, restarle 1, más 5 por 1 por x a la 1 menos 1, y la derivada de la constante es 0. Es decir, que la función derivada me quedaba en 6x a la primera más 5. Bien, y la constante se me va. Ahora bien, si yo puedo ir de acá para acá, tiene que haber manera matemáticamente de venir de acá para acá. ¿Sí? Y esa manera es lo que se llama primitiva. Nosotros vamos a aprender a ir de acá para acá. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo contrario que hicimos en la derivada. Borro esto. Lo contrario de lo que hicimos en la derivada. Si en la derivada lo que hacía en general en las funciones polinómicas, ¿sí?, era, si tenía una función cualquiera, que era a por x a la n más b por x a cualquier potencia, ¿sí? Vamos a ponerlo con uno solo. Total, la podía, lo distribuía. Entonces me quedaba que la derivada de la función era n por x, perdón, a por n, ahora sí, por x a la n menos 1. ¿Qué hacía? Bajaba el exponente y le restaba 1. Esa es la derivada. ¿Cómo va a ser la primitiva? La primitiva se pone con letra mayúscula para saber que es otra función, que la función primitiva de esta anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra derivada y a la derivada vamos a hacer el proceso inverso. Si lo que hicimos acá fue multiplicar, bajar el exponente multiplicando y restarle 1, lo que vamos a hacer en la primitiva es dividir en ese que había bajado y sumarle 1 al exponente que tengo. Medio loco, ¿no? Porque esto se me termina haciendo y se me termina haciendo esto. ¿Qué me queda? Si esto se me simplifica, timba, y esto se me cancela, me termina quedando la misma función, que era lo que yo quería. Es decir, que si yo tenía la función, supongamos, f de x igual a 3 por x al cuadrado y mi derivada era 6x, la primitiva que tengo es 6 por x a la 1 más 1, yo acá tenía un 1, le sumo 1 y lo divido en ese nuevo exponente, 1 más 1, 2. Es decir, que mi primitiva, mi función primitiva es 6 por x al cuadrado sobre 2. Esto lo puedo simplificar con esto, de lo cual me queda que mi primitiva es 3x cuadrado. ¿Bien? Entonces, como proceso inverso lo que hago es, le sumo 1 al exponente y lo divido en ese nuevo exponente, al pedacito que tengo, a cada una de las sumas que yo tengo en la función polinomial. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Esto ya lo copiaron, me imagino, y si no, vuelven y lo copian. ¿Cuál es el problema? Que dijimos que la derivada de la constante es 0. Si yo tengo que mi f de x es igual a, vamos a poner otra vez 3x cuadrado, pero vamos a poner un menos 1. Mi derivada es 6x. Pero cuando yo encuentro la primitiva, esto me va a dar 6 por x a la 1 más 1 dividido 1 más 1, hago otra vez el proceso, mi primitiva me termina quedando, otra vez esto lo simplifico, 3x cuadrado. Pero me falta una cosa, ¿cuál era la función original que tenía? La función original que tenía era esta. Y no llegué, me falta un menos 1. Y otra cosa más que empieza a hacer ruido. Si yo en vez de tener un menos 1 acá, hubiera tenido una g de x que fuera 3x cuadrado más 5. ¿Cuál era la derivada de g de x? La derivada de g de x es 6x, es la misma que esta. Y si en vez de ser 3x más 5 hubiera sido una h de x que era 3x cuadrado menos raíz de 5, o menos raíz de, no poner 5 otra vez, menos raíz de 8,
¿Cuál es mi derivada de h de x? La derivada de h de x no va a ser otra cosa que 6x. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que yo tengo, acá encontré 1, 2, 3, en general puedo encontrar infinitas funciones que tienen la misma derivada. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la primitiva de cada una de esas funciones? La primitiva de cada una de esas funciones es la misma. ¿Cómo hago para demostrar que acá puede o no tener? Porque si yo tengo básicamente otra, supongamos una y de x, que sea igual solamente a 3x cuadrado, la derivada también va a ser igual a 6x. Es decir, tenga o no tenga el término independiente, bien, acá tengo 0, si no tengo un 0, acá tengo menos raíz de 8, acá tengo 5, acá tengo menos 1. En todos los casos la derivada es la misma. Pero, ¿cómo hago para demostrar que infinitas funciones tienen la misma derivada? Porque f', g', h' e i' son exactamente la misma función. Son equivalentes, son la misma. ¿Cómo hago para demostrar eso? Bueno, ¿qué voy a hacer para demostrar eso? Cada vez que yo hago la derivada, no me tengo que olvidar de agregarle al costado que acá había una constante. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Le pongo una c más c con c perteneciente al conjunto de los reales. ¿Qué quiere decir eso? Que mi función original era 3x cuadrado más algo. No sé qué es ese algo, pero sé que tenía un algo. No me tengo que olvidar que tenía ese algo. ¿Por qué? Porque si no digo que es cualquiera, y no es cualquiera, es una en especial. ¿Bien? Lo que estamos diciendo acá es que infinitas funciones tienen la misma derivada. Y una derivada tiene infinitas primitivas, para decirlo de otra forma. En general, entonces, lo que hacemos con las funciones polinómicas, que es con lo que vamos a trabajar básicamente, funciones polinómicas, alguna función trigonométrica, es el camino inverso a la derivación. Pero además de eso, no nos tenemos que olvidar de agregarle siempre una constante, porque si no le agrego esta constante, está mal. Y los que vayan a estudiar algo que tenga que ver con matemáticas, acuérdense de eso, porque si no va a estar mal. ¿Sí? Se olvidan, hay un meme que está Thanos y chasqueando los dedos, y Iron Man, y dice una integral, una primitiva, y Iron Man le dice más c, y chasquea el dedo. Es como que es lo que le falta para completar. Si no lo ponen, está mal. ¿Bien? Soy muy nerd, ¿no? Con los memes que veo, pero bueno, la idea es esa. Bien. Entonces, en general, si yo tengo una función que ya sé que es la función derivada, que es x a la n, la primitiva va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c con c perteneciente al conjunto de los reales. Esto es lo que tendrían que copiar ustedes como definición de primitiva. Entonces, la función primitiva es la función, la palabra lo dice, primitiva, la que primitivamente era la función cuya derivada es esta. ¿Bien? Y como no sé si tenía o no tenía una constante, no lo puedo saber, le agrego un c con ese c perteneciente a los reales. Y ustedes tienen que mirar ahora la tablita de derivadas para el otro lado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que es, supongamos, seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x. ¿Sí? Ahora, si yo busco la primitiva de esta función, lo que tengo que hacer es volver para atrás. Si el coseno es la derivada del seno, el seno va a ser la primitiva del coseno. Entonces, el seno de x, y acuérdense de ponerle un más c con c perteneciente a reales, siempre. ¿Bien? En cualquiera de los casos. ¿Sí? Si yo tengo la función, por eso tienen que mirar la tablita al revés. Si yo tengo una función, ya sé que es la derivada, que es 1 sobre x. ¿Cuál era la función cuya derivada es 1 sobre x? Logaritmo natural. Entonces la primitiva de esa función va a ser logaritmo natural de x más c con c perteneciente a real. Yo sé que es denso escribirlo eso, pero tienen que hacerlo. ¿Bien? Ese es el concepto de primitiva y este es el que nos va a permitir desarrollar el concepto de integral. Vamos a pensar un cachito, vamos a que este tema es por ahí bastante álgido,
Pero vamos a pensar un cachito qué quiere decir cuando veamos integrales. ¿Qué me permite a mí la integral? La integral me permite calcular el área debajo de cualquier función, el área entre la función y el eje X. Supongamos que esto es una función cualquiera, no tengo tinta, vamos a usar otro color. Supongamos que esto es una función cualquiera y que yo quiero encontrar el área debajo de esta función entre un x1 y un x2. La integral me permite calcular este área. Aunque parezca mentira, vamos a llegar a hacer eso. A mí me parece mentira, por ahí ustedes no. Vamos a llegar a encontrar el área que hay entre una curva y el eje X. Siempre lo vamos a poder hacer. De una forma o de otra. Hay formas más fáciles, hay formas más difíciles. Nosotros no vamos a ver formas muy difíciles, sino que lo que vamos a tratar de encontrar siempre es ese área. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo relacionamos las tres cosas y para que vean que es cierto que encontramos ese área y cómo usamos la primitiva para poder hallarlo. Nosotros cuando ustedes eran chiquitos, todos cuando éramos chiquitos, aprendimos el área de la siguiente forma. Habitualmente nos hacían contar baldosas. Las baldosas eran cuadradas. ¿Sí? Supongamos que esto está bien hecho y que todos son cuadradas, ¿no? Ni rectangulares ni nada. Bueno, no me está saliendo muy bien, pero créanme que son todas cuadradas. No sé ni cuánto mide la unidad, pero cada una de estas son baldosas cuadradas, ¿no? Le pongo U de unidad. Esto mide U, esto mide U. Entonces, si cuento cuántas baldosas tengo, cuento 6 unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada una de estas era un cuadrado. Entonces son 6 de esas unidades al cuadrado. Cuando terminaron de ver eso, seguramente en primaria, les empezaron a desarrollar el concepto de fórmula de área. O en secundaria lo habíamos hecho. El concepto de fórmula de área es que encontraron un patrón, se encontró un patrón diciendo que, bueno, en vez de hacer contar, porque hay veces que se puede contar y hay veces que no, porque son mucha cantidad, en vez de contar, lo que digo es, lo hice al revés. Lo que digo es, ahora sí, ¿cuántas unidades tengo acá? Tengo 3 unidades, ¿cuántas unidades tengo acá? 2 unidades. El concepto de área de un rectángulo era la base por la altura, es decir, en nuestro caso, 3 unidades por 2 unidades, 3 por 2, 6, y unidad por unidad y unidad al cuadrado. Y llegaba al mismo resultado. Esto es en forma geométrica, y esto ya es en forma algebraica y aritmética. Bien, vamos a ver en forma analítica cómo hacer eso. Supongamos que tenemos una función constante en x igual a 2. ¿Sí? Es una función constante. Es decir, mi f de x es 2. Y yo quiero calcular el área que hay entre f de x igual a 2 y el eje x entre el 0 y el 3. Es decir, este área. Ya saben que es 6. Vamos a demostrarlo eso, ¿sí? Ya lo saben porque estamos haciendo lo mismo, ¿no? Son todos rectángulos de 3 unidades de base por 2 unidades de altura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta como si fuera una función derivada. Por lo tanto, vamos a encontrarle la primitiva de esta. ¿Cómo encontramos la primitiva de esta? Lo que hacemos es 2 por x a la 0 más 1. Si no tenía nada acá, tenía un x a la 0. Acuérdense que la función constante es como si tuviese un x a la 0. Entonces, 2 por x a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Le sumé 1 y lo dividí en ese nuevo exponente. Más un c, con c perteneciente a reales. Es decir, que mi función primitiva va a ser 2x, porque me queda 2 por x a la 0 más 1 que me da 1 sobre 0 más 1 que me da 1. ¿Bien?
Una vez que tengo eso, esto más C, siempre con el C perteneciente real. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es encontrar, y ahora aparece un nuevo símbolo, el símbolo de integral. La integral entre lo que van a poner acá y acá son dos valores. Esos dos valores van a ser el valor, el extremo derecho lo vamos a poner arriba y el extremo izquierdo lo vamos a poner abajo. ¿Entre qué número y qué número yo quiero encontrar el área? En este caso lo quiero encontrar entre el 3 y el 0. ¿De qué función? De la función primitiva, es decir, de 2x, perdón, de la función original, de 2. ¿Y con qué diferencial? ¿Con qué valor de diferencial o cuál es la función que yo quería, perdón, la variable que yo quería diferenciar? La variable que yo quiero diferenciar es x, entonces se le pone el de x ahí. Perdón, acá va la función original. Una vez que tengo escrito ese símbolo de integral, ese símbolo de integral quiere decir suma, viene de una suma. Una vez que tengo ese símbolo de integral, lo que hago es una raya, y esto se llama regla de Barrow. Una rayita así, pongo los dos valores de integración, el 3 y el 0. Y acá sí pongo la primitiva, de 2x más c. Y lo que vamos a hacer para encontrar el área debajo de esa curva es hacer la función primitiva evaluada en el valor de arriba, en el 3, vamos a ponerlo en otro color, así se ve mejor, evaluada en el 3, en el extremo derecho, y le vamos a restar la función primitiva evaluada en el extremo izquierdo. ¿Por qué no le pongo acá el más c? Porque cuando le ponga más c, menos c se me va a cancelar. Entonces acá directamente ya le ponen el valor y la c la dejan afuera, digamos, de la ecuación. ¿Cuánto nos da esto? Y esto nos da 2 por 3, 6, menos 0, 6. ¿6 qué? 6 unidades al cuadrado. Se acabó el problema. Les hice un ejemplo muy sencillo con área en forma geométrica, con área en forma algebraica y aritmética y con área en forma analítica. Esto, que es, insisto, muy básico y muy sencillo, se puede llevar a cualquier función. Yo puedo encontrar el área debajo de la función logaritmo de x entre 0 y 15 y no tengo o entre 2 y 3 cuartos y no tengo ningún problema. ¿Está bien? Va, entre 3 cuartos y 2. No tengo ningún problema. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer todo este proceso. Y nada más que eso. Siempre tengo que tomar a la función que yo tengo como si fuera una derivada. A la función de la cual yo quiero encontrar el área debajo de ella. La tomo como si fuera derivada. Encuentro la primitiva de esa. Entonces, lo que voy a buscar es la integral de mi función y siempre un dx acá porque es el diferencial de x el que estoy buscando. Es otra cosa que es una cuestión de escritura. ¿Por qué? Porque los que vayan a estudiar matemática más avanzada van a ver que va a haber funciones ya de dos variables. En 3 dimensiones, funciones de dos variables se puede derivar. O se puede integrar x y se puede integrar y. En nuestro caso lo que estamos diferenciando es x. Por eso ponemos el diferencial de x. Una vez que puse eso, escribo lo que se llama la regla de Barrow, que es un palito entre qué valor y qué valor, el extremo derecho y el extremo izquierdo de los valores de integración. Y acá pongo la primitiva. Y evalúo la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Y eso es lo que me da el resultado. En próximos videos les voy a hacer algún otro ejemplo un poco más complejo y complicado y vamos a encontrar primero las integrales indefinidas, pues integrales definidas, que sería este caso. Chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau.